y qué bueno es por ejercicio, ¿no? Cada vez que nosotros, ¿me escuchan? Qué bueno que podamos hacer este ejercicio cada vez que nosotros nos sentamos en torno a un texto para poder preparar nuestra clase, poder leerlo con detenimiento, poder ver lo que está antes, lo que está después, interpretar lo que tiene para decirnos ese texto, poder contarlo, ¿sí? Llevarlo a nuestras vidas, a la vida de nuestros niños. Y me gustaría compartir con ustedes, y no sé por qué lo cerré, dos textos que ustedes van a leer a continuación. Les voy a pedir que puedan leer, dos voluntarios, que podamos leer estos textos. Mateos 9 y Mateos 13. ¿Algún voluntario para leer? ¿Leo? Sí, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Alguien más que quiera leer este otro texto? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Mateo 13:1. En este texto vemos el lugar donde enseñaba Jesús. Bueno, en alguno de los lugares donde enseñaba Jesús. ¿Cuáles podríamos mencionar como esos lugares? Las sinagogas. En las sinagogas, ¿dónde más? En la orilla de los ríos, en el mar. Sí. Y también podemos ver cómo enseñaba. ¿Sí? Cuando en ese cómo vemos que él usaba parábolas, ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos sencillos, concretos, para poder transmitirle una enseñanza a la gente de ese entonces. Y por fin tenemos ahora también el texto de la Gran Comisión que muchos conocemos, el de Mateo 28, 19. ¿Podemos leerlo también? La Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión, ¿no? Este envío de Dios de ir, de enseñar a todos. Nosotros tenemos esta linda alegría, ¿no? De poder transmitirle la y esta promesa que nos hace Jesús de estar todos los días con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo, acompañándonos en esta tarea, guiándonos a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Recién en el juego decíamos que al final hubo las dos palabras que fueron distraídas, ¿no? Quizás a la hora de sentarnos a preparar nuestra clase también podemos llegar a tener distractores, ¿verdad? Podemos mencionar varios, podemos pensar en varios. Y hoy oremos para que estos distractores no impidan que nosotros podamos preparar nuestra clase y que podamos brindar esta enseñanza que Jesús nos dejó y que nos manda también a transmitir a otras personas. Bien, fíjense que en este texto tenemos a quién envía. ¿Quién es el que envía a enseñar? Jesús. Jesús. ¿Sí? Nos envía a nosotros y también nos deja lo que tenemos que enseñar. ¿Qué es eso que tenemos que enseñar? Ser discípulo. A ser discípulos. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Qué es lo que vamos a ir a enseñar? Dice que guarden las cosas que les he mandado. Sí. ¿Y dónde encontramos? Lo que les enseñó la palabra. Exacto, ¿sí?
O sea, tenemos quien nos envía a enseñar, tenemos la palabra para salir a enseñar. La pregunta es, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el puente que voy a utilizar para ir desde mi vida hacia esa historia bíblica? ¿Y cuál va a ser el puente que voy a utilizar de regreso, ¿no? Desde la historia bíblica a mi vida? Bueno, eso lo vamos a dejar en manos de Sandra y Paula, que ellos nos van a guiar en este momento. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? Sí, en este momento voy a pedir a Miriam que nos guíe en la oración. Miriam, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, oramos entonces. Oremos. Misericordioso Dios, Padre Celestial, que has mandado congregarnos en tu nombre y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te rogamos que perdone todos nuestros pecados e ilumines nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, de modo que pidamos lo necesario para tu Santa Iglesia y para todos los hombres. Te pedimos que nos acompañe y que sea un día de mucho aprendizaje con nuestros hermanos de la fe, aprendiendo más sobre tu palabra. Señor, gracias también por concedernos la vocación a la enseñanza, por compartir un poco de tu conocimiento a nuestros niños, y así ejercerlo con amor y paciencia. Ahora más que nunca, te pedimos ayuda para tener equilibrio ante sus dudas que puedan tener, su falta, trompiezo en el camino, por alcanzar sus sueños en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Gracias por amarnos a todos nosotros y hacernos los mejores en muchas cosas. Sé que sin ti no seríamos nada, no podríamos lograr nada, pero hemos logrado todo lo que nos proponemos, porque te tenemos junto a nosotros. Señor, bendice a cada uno de nosotros y a nuestras familias y hogares. También te pedimos por la bendición de todos los profesionales de la salud y por nuestro país, para que pronto pase toda esta pandemia, y por todos los que se encuentran en tristeza y adversidades. Te suplicamos, dale consuelo, Señor, y pronto alivio en sus aflicciones. Ayúdanos a recibir tu disciplina en espíritu de obediencia y a enmendar nuestras vidas, de tal modo que no caigamos bajo la severidad de tus juicios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, gracias Miriam, gracias Vero. Ahora sí, le damos el espacio a Sandra y a Paula, que nos van a guiar en la didáctica. Todo tuyo, chicas. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo me sale. Bueno, muchas gracias. No sé si se ve. Todavía no, ahora sí se ve. ¿Sí? Bueno, arrancamos, Bueno, Paula. Gracias por la invitación. Y bueno, estos días que nos hemos reunido con Sandra virtualmente, por ahí decíamos, bueno, ¿qué cosas esperan de que nosotros les digamos hoy? Nos preguntábamos eso. ¿Qué cosas esperan que nosotros tengamos a decir hoy? Y al hablar de una lección bíblica a partir de un texto bíblico que ya nos dio ayer el pastor Adrián Correnti, toda la explicación, dijimos, bueno, esto que nosotros vamos a hablar hoy es una opción más de cómo preparar una lección bíblica a partir de un texto bíblico. Esto no es una receta, no es prescriptivo, no es que es un saber acabado y que nosotras somos las dueñas de decir cómo se prepara una lección bíblica, sino que esta es una opción más. Y la idea es compartir con ustedes y que si hay algo que no entienden, que nos pregunten, si hay algo que no están de acuerdo también, que nos digan, que nos consulten.
Así que bueno, eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Ahí dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Acá un poco queremos comenzar hablando del rol del maestro, el rol del docente. ¿Qué es lo que hace el docente para que esos niños vengan a Jesús? Estábamos comentando también antes de empezar de nuestras experiencias, de cómo nosotros comenzamos siendo docentes, docentes de escuelas bíblicas, qué aciertos hemos tenido, qué errores hemos tenido, porque todos los tenemos. Y también si maestro, uno nace maestro o se va siendo maestro con el transcurrir de la tarea de docente. Y ¿quién nos instituye a nosotros maestros? ¿Quién dice, bueno, Paula o Sandra o Cristian va a ser maestro de escuela bíblica? ¿Quién nos elige a nosotros maestros? A nosotros el que nos elige y nos dispone para ser maestros es Dios, es Cristo mismo. ¿Y maestro se nace o se hace? ¿Qué les parece a ustedes? Se hace. ¿Cómo? Se hace. Se hace. Se hace. Sí, maestro, uno se hace, pero también Cristo nos da los dones. Él ya nos pone como una semillita, nos da ese don. Después uno lo va perfeccionando, pero no uno solo, sino uno con Cristo, con el acompañamiento del Espíritu Santo. Uno un poco nace maestro porque ya viene como que Dios nos da los dones, Cristo nos da los dones, y un poco también se va haciendo con el transcurrir y con la experiencia y con la práctica y con adquirir nuevos saberes. ¿Qué es ser maestro? Hay diferentes teorías del aprendizaje, podemos decir, por ahí no sé si hay más docentes acá en el grupo, que cuando hacemos nuestras instancias de profesorado y de estudio, estudiamos teorías del aprendizaje, se habla mucho de que el docente es el que da el andamiaje. Cuando uno piensa en un andamio, piensa en el andamio que arma el albañil, que va aumentando la pared, va subiendo el andamio, entonces puede subir. Y brinda ese andamiaje, ese acompañamiento, esa guía. Eso es lo que hace el docente, pero fundamentalmente el docente enseña. Nosotros que enseñamos, ya lo estuvimos viendo ayer, cómo nos tenemos que preparar, todo lo que tenemos que analizar para cumplir ese rol de docente, el rol de maestro, el rol de enseñar. Ahí dice, no le impidan venir a mí. ¿Qué cosas nos impiden a nosotros desarrollar nuestro rol de maestro? ¿Cómo impedimos nosotros que los niños vengan a Cristo? ¿Alguien quiere contestar? ¿Se anima a contestar? ¿No? Las cosas que a nosotros por ahí... Sí. No, yo iba a decir que por ahí, porque cuando no nos animamos, ¿no? Porque como vos decís, tal vez tenemos el don, tenemos la capacidad, Dios puso la semilla a nosotros, pero no nos animamos a ejercerlo. Exactamente. Y yo estaba pensando prepararnos primero y después, ¿no? Empezar. Yo estaba pensando que por ahí nosotros impedimos a los niños ir a Jesús cuando nosotros utilizamos los saberes o el conocimiento que tenemos, pero ponemos barreras en el lenguaje, en la temática que tratamos sin tener en cuenta el nivel o la edad del niño, ¿no es cierto? Le hablamos a los más pequeños como que le estuviéramos hablando a un niño de 8 o 9 años. Eso es impedimento, ahí estamos haciendo tropezar a los más pequeños. Sí, y también cuando por ahí lo hacemos con desgano, cuando no nos preparamos adecuadamente, cuando decimos, bueno, sí, es otra clase más, yo voy, estoy ese rato, esa hora y media,
cuando no nos preparamos en profundidad, cuando no lo hacemos a conciencia de que Cristo mismo es el que nos nombra como maestros y que tenemos a cargo esos niños, esos grupos de niños. Cuando por ahí decimos, no, yo no sé, ¿qué voy a hablar yo? ¿Qué voy a decir? No estoy preparada, yo la verdad que no estudié de maestra. Entonces ponemos nosotros mismos ese impedimento. Cuando el que trabaja ahí en nosotros, el que pone las palabras en nosotros, es el Espíritu Santo mismo, el que nos mueve y nos muestra qué y cómo vamos a enseñar. Y después también siguiendo, como decía recién Vero, siguiendo el ejemplo de Jesús, cómo él enseñaba con sencillez el vínculo, ¿sí? El vínculo con los niños. Acá lo acota Cori, me parece que decía, Jesús como maestro, de cómo él tomaba lo sencillo, lo que nos rodea, lo cotidiano, y en base a eso él hacía toda una enseñanza. Entonces esto también, de sentarnos a preparar una lección bíblica a partir de un texto, nos va a dar esa preparación. Vamos a saber de lo que estamos hablando, nos va a dar como una solvencia académica, si se quiere, no tan preparados por ahí, pero vamos a saber de lo que estamos hablando cuando nos sentemos a preparar esta lección bíblica a partir del texto bíblico que estamos eligiendo. Continuamos, Sandra. ¿Está? Sí se ve, sí. Ajá. Hay dos personas que levantaron la manito por ahí. Patricia. Patricia. Sí, bueno, particularmente lo que lo que se vive habitualmente, el impedimento que obstaculiza o lo que hace que los chicos no puedan llegar a conocer la Biblia, estudiarla o tomar una lección bíblica, es la familia. A veces el mismo obstáculo es la familia y otros intereses que tienen la familia o otros proyectos, otras actividades, otra agenda para ese momento que los chicos tienen el horario de escuelita bíblica. Ese ha sido uno de los mayores obstáculos que he tenido como maestra de escuela bíblica. Tal es así que en el mismo horario que estaba en la clase he llamado que porque su niño o su niña no estaba en la escuela bíblica y sinceramente me decían lo que estaban haciendo en ese momento y bueno, esa era la respuesta. Bueno, se les hacía un seguimiento, pero bueno, por eso yo con todo el equipo de maestras salimos del rol de dejar que los niños vengan y fuimos a ellos, y en algunos casos tenían ganas de asistir, pero bueno, como sabemos, están bajo la tutela de un adulto que tiene una agenda programada y se sigue la agenda del adulto. Pero bueno, todo sirve para hacer reflexionar después a familias y que vuelvan a retomar si están alejadas, y bueno, y otras familias, los niños ya no pueden participar porque el impedimento a veces es la familia. Cuando las maestras están preparando muchísimo material, ya sea desde el arte, desde la música, desde las maquetas, uno puede ver, uno conversa desde las canciones, creación de canciones, se les ofrece, o sea, una clase desde diferentes perspectivas, como quien dice, ¿no? Con una forma de llamarlo, como para que el interés esté absorbido por la escuela bíblica y que la atención no se nos escape para otro lado, para el lado de la agenda, por ahí de la familia. A pesar de eso también a veces sigue siendo un obstáculo. Yo creo que las maestras estamos trabajando muchísimo. Yo en este momento no estoy ejerciendo como maestra de escuela bíblica, pero voy siguiendo más o menos en el WhatsApp, digo, es grandioso todo lo que las maestras de escuela bíblica están haciendo allá en Entre Ríos, es valiosísimo. Y a veces tal vez hay demasiada autocrítica y no, yo considero que, como ustedes decían, una es elegida por Dios y también una se va haciendo maestra
y veo que se están haciendo cosas, pero preciosas, acordes a la edad, como esta charla, por ejemplo, esta convocatoria. Así que bueno, no me voy a extender tanto, pero hay otros impedimentos que por ahí no lo hagamos recaer tanto sobre nosotras, y veamos también, veámoslo desde otra perspectiva, ni hablar de toda la cuestión social y los valores que están acaparando la atención de nuestros niños. Gracias. Muchas gracias. Ayer lo comentó el pastor Adrián, de que los responsables primeros en la educación de los niños es la familia. Nosotros hoy también lo tenemos un poquito más adelante, así que no me voy a explayar en esto, porque después más adelante es como que tocamos un poco el punto que la familia, y también lo dijo ayer el pastor Adrián, de que la familia es la responsable primera en la educación de los niños, y la congregación es la que también vela y respalda. Siempre vamos a invitar, siempre vamos a convocar a los niños a que vengan, a que asistan. Los niños por lo general están dispuestos, se me borra a mí porque estoy desde el teléfono, si alguien lo quiere leer, lo que compartió el pastor Darío, o si lo ven ustedes, no sé. Ahí lo comparto, Paula, ahí lo leo. Él comentaba que los niños por lo general están dispuestos a ir a Jesús. Se complica un poco más por ahí en la adolescencia. Claro, sí. Sí, sí. Había otra manito levantada, no sé si alguien más quiere opinar, decir. Por ahora creo que sigue la de Patricia, que bueno, ya había hablado, así que creo que seguimos. Cualquier cosita le avisamos, chicas. Dale, continuamos. Paula, ¿está conectada? Sí, estoy. Ah. Continuamos con lo que habla del material elaborado o material envasado, que sí, lo vemos ahí en la pantalla. ¿A qué nos referimos con material elaborado o material envasado? El material envasado es el que nosotros, por ejemplo, entramos en la computadora, lo buscamos, lo googleamos, o tenemos en alguna revista, en algún libro que nos hayan prestado, que sea una biblioteca de la iglesia, o alguna cuestión que tengamos, que por ahí hay mucho material de otras denominaciones que también se usa, que tienen mucha producción a nivel nacional, entonces por ahí se busca ese material. Y el material elaborado es el que nosotros nos sentamos, lo buscamos, lo armamos. Tenemos la gracia de que tenemos nuestra cabecita, que podemos pensar, que podemos buscar, que podemos elaborar. Este sería el material elaborado. Sí. Bueno, con respecto al material, sí, lógicamente que a veces por cuestiones de tiempo recurrimos a este material que ya viene hecho, pero realmente es un privilegio cuando uno arma su clase. Y bueno, ayer todo lo que hablaba el pastor Adrián, ¿no? Todos los elementos que uno tiene que tener en cuenta son muy importantes a la hora de comunicar el mensaje. Incluso toda esa preparación a nosotros nos da también las herramientas para analizar ese material que ya viene armado. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra y la estudiemos. ¿Qué es lo que nosotros... ¿Sobre qué vamos a enseñar? Bueno, lógicamente vamos a enseñar acerca de Dios. ¿Y por qué enseñar la palabra de Dios? Bueno, porque es un mandato que tenemos, ¿no? De comunicar el Evangelio, lo leíamos en la Gran Comisión, pero primeramente para poder enseñar, dice el versículo, ¿no? En Juan, dice, las palabras que me diste. O sea, primeramente el maestro recibe la palabra de Dios, ¿no? Y es muy importante su crecimiento y su participación en las actividades de la iglesia y en el aprendizaje de la palabra.
yo creo que es fundamental esta dependencia de la palabra de Dios que el maestro tiene. Guardar silencio ante Dios, escuchar la palabra, estar en contacto con esa palabra permanentemente y crecer espiritualmente para poder dar de eso que uno recibe a sus alumnos. Arriba en el versículo, en Romanos, que está, ¿no?, en los versículos ahí, Romanos 10, 17, nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo usa la palabra, ¿no?, y lleva al niño a la fe, produce la fe. Y por eso es tan importante compartir la palabra. Y es importante también que siempre Cristo vaya creciendo y nosotros vayamos menguando, ¿no? O sea, la tarea que nosotros tenemos es una tarea hermosa, es una tarea, yo digo, de gran privilegio, pero aparte es una tarea que nos lleva a nosotros a crecer en la palabra para después poder compartir esa palabra con los niños. Yo capaz que voy a hacer una recomendación, no sé, siempre le digo al maestro de escuela bíblica que esté en el culto, por dos razones. Primero y principal, porque bueno, es fundamental y necesario para todo hijo de Dios participar en el culto, porque ahí escuchamos la palabra y estamos en adoración y aprendemos. Yo digo, mis mayores enseñanzas las obtengo ahí, ¿no?, escuchando la palabra de Dios en el culto, sentada en la iglesia y escuchando. Y además, porque ese niño que yo tengo en la escuela bíblica me ve, ¿no? Me ve sentada en la iglesia, me ve, es también un testimonio para mis alumnos. Principalmente es para mí de crecimiento y también es un testimonio, un ejemplo para mis alumnos. Y si yo no recibo esa palabra, difícilmente pueda dar. No puedo dar lo que no tengo. Siguiendo, bueno, vamos un poquito a la clase, ¿no? Esto lo vimos ayer, tenemos que elegir un texto bíblico, escuchar ese texto bíblico, estudiar el texto bíblico, hacer un plan, definir objetivos, ¿sí? Elegir técnicas y recursos, empezar y terminar la lección bíblica y hacer un bosquejo definitivo. Cuando yo enseño otro contenido, cualquiera, en la escuela, ¿sí?, yo tomo ese saber escolar y hago la transposición didáctica. Ya después vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema. Pero yo acá estoy enseñando una palabra que es una palabra viva. La Biblia dice que nunca vuelve vacía, ¿sí? O sea que vuelvo un poquito también a lo que decía Paula al principio, esto de la responsabilidad en la preparación de lo que voy a compartir. Porque lo que estoy compartiendo no es una letra muerta, es algo que va a producir a través del Espíritu Santo crecimiento y en la vida de esa, y obra cambios en la vida de esa persona y en mi vida también. ¿Sí? De ahí la importancia que tiene la preparación de la lección y la preparación de ese momento. Avanzamos. Paula. Acá tenemos que cómo elegimos un texto bíblico. Ayer en las mismas palabras del pastor Adrián también dijo, pero ¿cómo este texto es larguísimo para enseñarle a un niño de 5 años? Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a elegir ese texto? Si bien todos los niños por ahí van a tener el mismo texto bíblico, vamos a tener en cuenta la edad de los niños. Por ejemplo, los niños más pequeños, de 3 a 5 años, ¿qué parte del texto vamos a elegir? ¿Qué palabras vamos a emplear para explicarle ese texto que elegimos? Para los niños de 3 a 5 años sabemos que tienen que ser
cosas más concretas, más tangibles, cercanas a ellos, a su familia. Tengamos en cuenta que a los 3, 4 años por ahí su vocabulario no es tan amplio, lo van a ir acrecentando con el transcurrir de los años, pero entonces, ¿qué vamos a elegir para esos niños entre 3 y 5 años? Entre los 6 y los 8 años también, por ahí ya tienen un nivel de abstracción un poco más elevado, pero también siempre que sea cercano, que sea algo concreto, que sea algo que ellos puedan por ahí ver y sentir más cercano. Después entre los 9 y los 12, sí, por ahí podemos hablar de otras cuestiones que no son tan concretas. Justamente comentamos esto del tema del Espíritu Santo. ¿Cómo le explicamos al niño entre 3 y 5 años el Espíritu Santo? Después también otro tema, algún problema específico que tengan, ahí dice peleas sobre la autoestima, sobre la discriminación, sobre algún hecho puntual que haya ocurrido en nuestra ciudad, que esté en las noticias, o algo que ellos les llame la atención y lo traigan, también podemos tocar el tema en la escuela bíblica. Siempre situaciones simples y propias de la vida del niño, lo que les decía recién, que sea concreto, que sea cercano, para que a ellos les sea más fácil poder aprender y poder entender lo que nosotros le estamos queriendo enseñar con ese texto bíblico que se ha elegido. Continuamos ahí, Sandra. ¿Cómo escuchar el texto bíblico? Abrir la cabeza, digamos, posicionarnos humildemente en querer escuchar y en escuchar lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros como maestros en primer lugar, y buscar qué nos quiere decir. Por ahí en la docencia se dice mucho interpelar el texto, preguntar qué cosa, qué me sirve, qué es lo que yo puedo extraer de este texto para enseñar. Y no cerrarme en que, bueno, no, la verdad que este texto es difícil, los nenes de 3 no pueden. Por ahí sí, buscarle siempre la vuelta, interpelar ese texto, preguntar, desmenuzarlo, para ver qué cosa nosotros podemos aprender, siempre en humildad. Como decía recién Sandra, escuchar, guardar silencio. Vieron que por ahí no nos viene tan de golpe la idea, entonces, bueno, tomarnos nuestro tiempo para ver qué cosa a nosotros como maestros nos sirve de este texto para analizar y para poder enseñarlo. ¿Cómo estudiar un texto? También lo vimos ayer. Leerlo en diferentes versiones, buscar en las Biblias de estudio, consultar otros libros, otros autores que por ahí nos pueden aclarar, como decía ayer el de Ley Evangelio, que era otro autor, leer qué nos quiere decir, las referencias y la ubicación geográfica, buscar dónde pasó esto, cómo era, estaba en el pueblo, estaba al lado del mar, estaba en la sinagoga, estaban en la casa reunidos, no estaban reunidos, los datos históricos, dice ahí las costumbres, por qué se reunían, qué era Pentecostés, qué fiesta era, porque yo no puedo ir a hablar de Pentecostés sin saber bien qué fiesta era, entonces buscar. Si hay alguna palabra que no la conozco, que no me resulta conocida, buscar en el diccionario, leer, es esto que nos va a dar esto de saber de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que estamos leyendo nosotros en nuestro texto. Y ahí, bueno, podemos decir que ya con leerlo y ya saber, bueno, yo sí, ya sé, vamos a leer en Hechos, va a venir la venida del Espíritu Santo, que con esto ya está, yo ya puedo ir y pararme frente al grupo de chicos y decir, bueno, la clase mía esto, pero o nos falta algo más. Y ahí nos falta como un paso importante. Ahí estaríamos como en el inicio, ¿no? Por eso hablamos que las lecciones, cuando uno las prepara, llevan su tiempo. Pero bueno, llevan un tiempo precioso de elaboración en el cual también uno crece en el aprendizaje. ¿Qué sigue luego? Bueno, yo una vez que tengo esta historia bíblica, si es una historia extensa, lo
mejor o lo más apropiado es dividirla en partes principales, hacer un resumen de cada parte, destacar las palabras claves, y una sugerencia, no pretender abarcar todas las enseñanzas. Lo que yo puedo hacer es tomar el texto completo, como es el texto de Pentecostés, y bueno, poder leerlo entero, sí, para tener todo el contexto, pero después seleccionar qué parte o qué tema yo voy a tomar de toda esa historia, ¿no? Y buscar en ese texto, ¿no?, qué aprendo acerca de Dios, qué aprendo acerca del Hijo y qué aprendo acerca del Espíritu Santo, qué aprendo acerca del hombre, son preguntas que me puedo hacer, ¿no? ¿Qué necesidad del hombre satisface Dios? ¿Cómo lo hace? Definir los objetivos, se redactan a partir de la enseñanza, pero en función de la necesidad del niño, y ahí tener claridad. Bueno, yo con esta clase voy a trabajar la promesa que Dios hace de la venida del Espíritu Santo, y el objetivo va a ser claro, ¿no? Que el niño conozca, o que el niño sepa, o que el niño entienda que Dios cumple sus promesas, por ejemplo. También voy a tener en cuenta la vida del niño, qué específica necesidad del niño quiero satisfacer con esta necesidad, ¿sí? Cómo se relaciona la situación del niño con la del personaje, qué actitud de Dios se aplica a la necesidad del niño, y ahí elijo un texto base, que es el que yo quiero después, por ejemplo, que el niño aprenda, porque de toda la historia yo puedo tomar versículos y aparte del texto en el cual me voy a posicionar, elegir un versículo para enseñar. Es muy importante que nosotros retomemos esto de saber versículos, de enseñar versículos. La Biblia habla mucho esto, ¿no?, de la repetición, de repetir, de tener versículos sabidos de memoria, ¿no?, que es tan importante. Yo digo a veces, cuando uno los aprende de niño, no se olvida más, ¿no?, este contacto con la palabra. Estas son algunas de las estructuras que yo puedo considerar en historia bíblica, enseñanzas y vida del niño. Después voy a tener, a ver si puedo, ahí está, técnicas y recursos, ¿sí?, que van a ser elegidos, depende la edad, el contexto y lo que quiero enseñar. Si son más chicos, si son más grandes, como decía Paula hoy, puedo ir de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Y utilizar todas las técnicas y los recursos que activen los sentidos, porque no aprendo solamente a partir de la repetición o de lo cognitivo, sino que también aprendo mucho a partir de lo sensorial. Yo les digo que no me olvido jamás del olor, de las ilustraciones que había en mi pequeño templo de Nogoyá, de las historias bíblicas que habían venido, eran unas láminas, yo no me acuerdo ahora bien de cómo se llamaban, que eran del sínodo, que muchos las deben conocer, los de mi edad. Bueno, esas láminas tenían un olor por la tinta que tenían, por la pintura. No saben mi alegría cuando llegamos a Román y estaban esas láminas. Y no solamente estaban en tamaño pequeño, sino que estaban en tamaño grande. Y por ejemplo, una vez hice un paseo bíblico, porque como había láminas de la mayoría de las historias de la Biblia, se hizo una galería, ¿vieron? Como un museo, como un recorrido como un recorrido con cuadros en el salón de la iglesia. Yo estaba como cuando tenía 6 años, 7 años, y tenía el contacto con ese olor. Por eso les digo que es tan importante activar todos los sentidos para poder enseñar. La clase, ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en la clase, tiene momentos. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Por lo general,
y es lo más adecuado, yo en el inicio hago un planteo y le doy un cierre al final, que es donde recolecto, donde recorro toda esa clase que preparé. Avanzamos. Paula. Está muteada. Me olvido de poner el micrófono, sí. Teniendo en cuenta este inicio, desarrollo y cierre de una clase que nosotros estamos pensando para determinado grupo de niños, vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. Contar con una planificación, un recorrido de temas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Por ahí generalmente, en donde tenemos ya escuela bíblica de un tiempo, de una trayectoria, hay varios maestros de escuela bíblica, nos reunimos cada tanto con el pastor, hay planificaciones que uno por ahí las arma en su parroquia, en su congregación, hay otras que están preparadas ya, después lo vamos a comentar también del plan nacional. Entonces, tener una planificación y un recorrido de temas. No es que yo hoy vengo y doy una cosa y la otra semana, bueno, sí, me gustó Navidad y voy a dar la historia de Navidad, sino que tenemos como un recorrido. No es algo suelto. Enseñamos de un modo sistemático. Nosotros lo hacemos sistemáticamente en nuestro rol de docente, de enseñante. Entonces lo hacemos sistemáticamente. Y vamos desarrollando, ampliando y teniendo esa articulación entre temas. Por eso digo, no es algo suelto, sino que, como comentábamos ayer, antes de hablar de Pentecostés, hablábamos de Ascensión, como que tiene un recorrido. Considerar la edad de los niños, que ya lo dijimos, se puede hacer un relato del pasaje y tomar varios versículos clave. Ya sabemos, ya lo dijimos también, que ya sabemos de lo que estamos hablando, entonces podemos hacer un relato de la historia, y tener algunos versículos que podemos tener en cartelitos, o remarcarlos, o resaltarlos, según la edad, es como lo vamos a trabajar. Considerar la forma de presentar el tema, con los intereses que tengan, con el contexto, cuál es la realidad de este grupo, de esta escuela bíblica, de las familias que vienen, quiénes son, ya supuestamente los conocemos, y si no, bueno, buena oportunidad para conocerla, y definir los objetivos, que recién mencionaba Sandra. Nosotros enseñamos para algo. ¿Qué queremos que este niño aprenda? ¿Qué quiero enseñarle con este pasaje? Ayer también lo comentamos, el cumplimiento de la promesa, puede ser un aspecto, la venida del Espíritu Santo, o el discurso de Pedro, o el inicio de la iglesia cristiana, o el bautismo, o cómo se bautizaba la gente relacionado, lo que comentábamos ayer también. Y una vez estudiado el texto, se tiene que hacer la transposición del contenido, adaptar al contexto. ¿Qué es la transposición? La transposición didáctica que nosotros le decimos. Nosotros, depende del grupo de niños, no le vamos a dar el tema con todo lo que estudiamos de las Biblias de estudio y que comparamos y que buscamos y lo vamos a decir con palabras difíciles, por decir de una manera, sino que lo vamos a adaptar a ese grupo de niños, a esos niños que tenemos delante nuestro. Esa es la transposición. Y lo vamos a adaptar a ese contexto. Como se comentaba después también ayer, hay palabras y cosas que a determinado grupo sí le podemos plantear, sí le podemos decir, y hay otros que por la edad, que porque son más nuevos en la escuela bíblica, que porque es un... no me sale la palabra, bueno, ya me va a venir dentro de un rato, lo podemos decir o no. Ahí avanzamos, Sandra. Y el uso de la Biblia. Esto también es siempre importante, porque esto no es un cuento, no es un relato más, no es algo que nosotros estamos, sino que sacamos nuestra historia de la Biblia. Siempre es importante que el maestro, aunque sea para los niños más pequeños, de 3, de 4, de 5, decir, bueno, esta historia está acá en este libro que ya lo hemos visto, que lo conocemos, que es la Biblia, abrir, buscar, mencionar, está en Hechos, porque estas cosas los niños las recuerdan. Y esto no es un cuento más o un relato más. Nosotros estamos enseñando
de esta historia de la Biblia. Entonces, mostrar y explicar y tener abierto, aunque después se lo digamos con nuestras palabras o le mostremos imágenes, pero siempre teniendo que nosotros estamos sacando esta historia, esto de la Biblia. ¿Se entiende ahí alguna pregunta, algo que quieran decir, preguntar, no? Bueno, sigamos. Vamos a ir desarrollando un poquito la parte de inicio, desarrollo y cierre. Bueno, en el inicio es fundamental orar, ¿sí? Orar por la clase y por los niños. Disponer de un ambiente organizado de trabajo y disponer los recursos, establecer objetivos claros, y la motivación, ¿sí? Porque arrancamos con una motivación alusiva al tema, adecuada al tipo de alumno, a la edad, al estilo de aprendizaje. ¿Qué ejemplos? Vamos a darles algunos ejemplos, ¿no? Como para motivar, para iniciar esta clase. Un títere, una imagen, plantear un problema, escuchar una canción, realizar un juego, plantear una pregunta desafiante, realizar una experiencia al aire libre. Después lo vamos a ver un poquito más adelante porque lo hicimos pusimos algunas sugerencias referidas al tema específico de Pentecostés. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, tengo que trabajar la creación, bueno, inicio con una imagen, o puedo iniciar con una pregunta, depende de la edad, como un planteo, como un desafío para ellos, o puedo arrancar con una canción. Esa sería la parte de inicio, donde yo motivo al alumno y le planteo la incógnita, ¿sí? A ver, ¿de qué será que vamos a trabajar hoy? Y si yo tengo este títere, que es un sol y la luna, por decirlo así, que están dialogando, o una canción de animales, o algo así por el estilo, ¿no? Entonces yo como que, para despertar la atención del niño. En el desarrollo, yo activo los conocimientos previos, o sea, pregunto, hago preguntas orientadoras, uso estrategias pedagógicas que pueden ser ilustraciones, preguntas intercaladas, aprendizaje colaborativo. Sería como el nudo de la clase, ¿sí? Es donde ahí yo retomo lo anterior, los conocimientos previos, y hago lo que se llama el encastre o el andamiaje con lo nuevo que yo le quiero enseñar. Es importante esto de activar los conocimientos previos, de saber, a ver, qué es lo que el alumno sabe previamente, para poder darle esto nuevo y que él lo pueda incorporar y lo pueda interiorizar. Y en el cierre yo hago una síntesis de contenidos como docente. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué sirve lo aprendido? ¿Cómo lo puedo aplicar? Porque es importantísimo que hagamos una transferencia a la vida, ¿sí? Enfatizar en el tema central y plantear una actividad de aplicación práctica. Esto de la transferencia a la vida, bueno, esto que aprendí hoy en la clase de escuela bíblica, ¿para qué me sirve para mi vida diaria? Así como cuando escuchamos el mensaje, el sermón, bueno, ese mensaje nosotros nos lo apropiamos y nos sirve para nuestro día a día. Bueno, esto que yo le estoy enseñando al niño en la escuela bíblica, ¿para qué le sirve? Que no quede en un concepto teórico. Ahora avanzamos y vamos un poquito a la clase. Paula. Acá, sí, ya estaba por empezar a hablar y me volvió a prender el micrófono. Acá directamente, yo lo que pensaba recién, nosotros lo vamos escribiendo, hacemos un registro de esta clase, de lo que no necesita tener un formato determinado, pero vamos escribiendo nuestra clase, lo que estamos pensando. El tema, por ejemplo, elegido, la venida del Espíritu Santo. Podemos poner el texto bíblico, citarlo. Esto también es ayuda a memoria después, para más adelante, por ahí dice, ay no, si esta clase ya la vimos, entonces también esto nos sirve para memoria. Los objetivos.
¿Qué nosotros queremos que aprenda el niño? Esto se hace en función del niño, el objetivo o el propósito. Le decimos nosotros en nivel inicial el propósito. ¿Qué propósito tengo yo? ¿Qué le quiero enseñar? Entonces, bueno, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Quién lo envió? ¿Cuál es la tarea? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve hoy tener el Espíritu Santo? Entonces esto, escribirlo, bueno, que el niño sepa para qué vino el Espíritu Santo. Que el niño sepa quién envió el Espíritu Santo. Esos serían los objetivos, lo que nosotros queremos que el niño aprenda. Y después para iniciar la clase. Ya nos facilitó un montón ver hoy con el juego que nos hizo, con eso ella inició la apertura de este momento que nosotros estamos transitando ahora. Bueno, nosotros también vamos a buscar, por ejemplo, una palabra clave, el viento. Se menciona el viento en el texto bíblico, que vino como un viento fuerte, que da poder. Entonces, bueno, hacer juegos con el viento, molinetes, ahí pusimos algunos ejemplos. Molinetes, salir al patio a observar si hay viento, si no hay viento, tener un ventilador, un secador de pelo que nos huele el pelo, el viento por lo general nos despeina, ¿eh? O después también, bueno, el fuego, tener fuego, fósforos, velita, ojo, no prender fuego en la escuela bíblica, decíamos. Y bueno, ver la fuerza del viento, que el viento mueve las cosas, que nosotros no lo podemos ver al viento, pero lo percibimos, lo sentimos. Y que también el aire hace vibrar nuestras cuerdas vocales, que nosotros podemos hablar gracias a cómo va pasando el aire. Entonces, eso podría ser el inicio de nuestra clase, hacer juegos con el viento, con llama, con los fosforitos. La palabra clave, con la voz. La clave podría ser la venida o fiesta. Ambientar ese lugar como una fiesta, la fiesta de Pentecostés, le vamos a decir que vamos a celebrar, que era una fiesta que está mencionada en la Biblia, y que, bueno, estamos ambientando el lugar, que podemos haberlo hecho con ellos, colgar banderines, lo que, no sé, poner en juego la creatividad. Con esto de la palabra venida y fiesta. O con la promesa, y buscar algún ejemplo de una promesa que Dios está cumpliendo, Jesús cumple la promesa. Por ejemplo, un invitado a un cumpleaños que me prometió que iba a venir y no pudo venir, o un amigo que tengo muy habilidoso en un juego, en un partido de fútbol, si él me prometió que va a venir, entonces los niños saben lo que es una promesa. ¿Mm? Si alguien levantó la mano. Sí. No sé quién. ¿No? Porque a mí me apareció en la pantalla alguien que levantaba la mano. Sí, Patricia hoy había levantado, no sé si era por lo anterior o la levantó de vuelta. No sé, Patricia. No, yo le había dado levantar, había puesto para levantar la manito, pero era por lo anterior. No, ahora no. Bueno, si no, cualquier cosa lo retomamos al final, lo que quieran preguntar, no hay ningún problema. El desarrollo de la clase. La lectura del pasaje de la Biblia, lo podemos leer, lo podemos narrar, lo podemos renarrar con los niños, podemos caracterizarnos, podemos teatralizarlo, podemos hacer una canción, podemos imaginarnos ese ambiente de fiesta, cómo era, si habría comida, si habría música, qué trajes habrán tenido, cómo se habrán vestido, era un traje especial como cuando nosotros vamos a una fiesta o no. Carteles con palabras, dice. Ahí dice renarración, que es como después del relato del docente, del maestro, es como que volvemos a armar el relato con el antes, el después. Esto para ver también si los chicos comprendieron ese relato. Para los más chicos nosotros decíamos, por ahí buscar una parte más acotada de la historia, que es lo que hablamos hoy, la parte más en concreto, donde habla del fuego, del viento, que vino un viento fuerte, que estaban todos juntos, que primero se asustaron, para los más pequeños. Y después para los más grandes sí ya se puede seleccionar una parte más amplia o alguna parte que se quiera enfatizar, como se decía ayer, se quiere tomar lo que era el discurso de Pedro, se quiere tomar que después él los invitaba al arrepentimiento y que bueno, que se bautizaban. Entonces diferentes porciones también pueden ser enfatizadas.
Y después se puede utilizar algún juego, alguna actividad, dependiendo de la edad, alguna pintura, un diálogo, un rompecabezas, una canción, según el tema y lo que se quiera proponer para el trabajo. La memorización del texto también lo mencionamos ya hoy, que por ahí se podía buscar algún texto, y en base a esto que nosotros trabajamos, al rompecabezas, yo recuerdo que también con una vuelta con el grupo de los más chiquitos, que no fue creación mía ni inspiración mía, lo copiamos, era la vinchita con la llamita, para los nenes más pequeños. Entonces detrás tenía escrito el versículo bíblico y ellos se lo llevaban, lo decoraban, lo tenían puesto, que después corrían por el patio todos con la vincha de la llamita que tenían. Entonces, distintos recursos como para enfatizar eso que nosotros estamos enseñando. Ahí la parte de la renarración es muy importante porque le permite al niño preguntar en ese diálogo, ¿no? Cuando se va recreando nuevamente la historia, ir nosotros también viendo si él pudo ir incorporando esta narrativa y estos conceptos. Y para el cierre de la clase, volvemos a retomar la parte inicial, y después de realizar la actividad que recién decíamos en el desarrollo, darle como un cierre, como una aplicación, un cierre. Entonces, bueno, ¿qué es este cierre que nosotros vamos a dar? Se fueron todos llenos del Espíritu Santo y se comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, ¿cómo nosotros? Yo me imagino que fue primero un momento como me lo imagino yo, como un momento de sorpresa, que apareció el viento, las llamitas, que no sabíamos bien qué era, pero después es como que al estar lleno del Espíritu Santo, uno siente como una alegría, como algo que, ¿vieron cuando uno tiene algo que no se aguanta y tiene que ir a contarlo, que tiene que decirlo y contarle al otro? Yo me lo imagino como así. Acá buscamos unos ejemplos de que, bueno, que el globo estaba inflado con aire, y si voy soltando el aire, hace sonidos. Así nosotros también con nuestra voz podemos hablar, y podemos estar llenos de ese aire del Espíritu, y podemos contarle al otro. Podemos hablar, que gracias a esa salida de aire podemos hablar y contar y crear sonidos. Que los discípulos comenzaron a hablar. Y también aprovechando los medios que tenemos hoy, que tenemos los celulares, que tenemos grabar un mensaje, compartirlo, algo que quisiéramos contar a nuestras familias, a nuestros amigos, o en el grupo por ahí que ahora estamos como en los grupos de escuela bíblica, un mensaje de los niños que quieran grabar y mandar, y después mandar al grupo, entonces lo va a ver la familia, lo van a ver otras señas, lo va a ver el pastor, lo va a compartirlo con algún grupo de la congregación, que siempre hay alguna mamá contenta o una abuela que está chocha, entonces ya lo vamos compartiendo. Entonces, ese compartir y poder hablar, lo que nosotros estamos trabajando en la escuela bíblica. Y después dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí articular con el catecismo. El Espíritu Santo ha renovado mi corazón mediante la fe, y me da poder para resistir y vencer al diablo, y andar en santidad y buenas obras. Entonces trabajar cuáles son las buenas obras que yo puedo hacer, que si el Espíritu Santo me ayuda, cuando yo estoy lleno de ese Espíritu Santo, qué es lo que me hace trabajar en amor por el otro. Ayer, no lo tengo justo a mano acá, que también lo mencionó el pastor Adrián, que como al estar lleno de ese Espíritu, yo tengo frutos de amor. Entonces eso, buscar y reflexionar por ahí. Esto también con los chicos, los más pequeños se puede hacer, y les diré que los niños siempre nos sorprenden, porque a uno por ahí le parece, no, la verdad que esto no, pero los niños siempre nos sorprenden. Entonces, bueno, pensar a ver qué cosa hago yo de aplicación de cierre de esta clase. Y orar también. Finalizar nuestra oración, nuestra clase con una oración, con los niños. Por ahí se hace un trabajo que acá en Villaguay mucho tiempo lo hacíamos, de que podían escribir oraciones en la casa,
y traer y después leerlas y compartirlas. Habíamos hecho unas carpetas de oraciones que por ahí al momento de finalizar lo hacíamos, y si no como una oración espontánea. Y la verdad que decíamos, bueno, ¿quién se anima a orar? Y de los mismos niños, y le digo, los niños siempre nos sorprenden, para bien, siempre nos sorprenden. Por ahí nos parece que no, pero son nuestras limitaciones que no nos dejan, y siempre nos sorprenden. Bueno, ustedes estarán pensando que, claro, que hacer una clase, así con todos sus componentes, lleva un tiempo importante, ¿no? También es algo que después se va como aceitando, digo yo, a medida que uno lo va haciendo, no digo, o sea, va tomando como práctica. Pero hablábamos con Paula, ¿no? Que bueno, de esto de dar algunos ejemplos, justamente el texto elegido era amplio, o sea, que daba para varias temáticas, pero es muy importante esto de al dar el cierre, bueno, esto que aprendí, en qué me cambia, qué cambia en mi vida, o para qué me sirve en mi vida, ¿no? Bueno, este espíritu que yo recibo de Dios me impulsa a compartir la palabra con otros. ¿Y cómo la comparto? Bueno, a través justamente, bueno, de estos mensajes o de las obras, ¿no? de andar en santidad y de las buenas obras. Yo me preguntaba, y hablábamos hoy con Paula, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Con qué tipo de material? Si seguimos una planificación, ¿no? Si en las congregaciones estamos teniendo una planificación y si utilizamos material que armamos nosotros o usamos material envasado, que no está mal, o sea, no estamos acá, esta parte es como para abrir un poquito también el diálogo, ¿no? Sobre cómo estamos posicionados en este momento. Y acá también quiero hablar un poco de esto de que escucho por ahí, ¿no? No estamos dando nada o estamos dando poco porque las familias de por sí están saturadas con las cosas de la escuela, con la virtualidad. Bueno, me parece que como maestros de escuela bíblica y como miembros de las congregaciones tenemos que cuidar más que nunca en este momento el tener este espacio para compartir la palabra, bueno, y ver si de una forma no puedo llegar, ver cómo puedo llegar a la familia y no descuidar a los niños. Patricia decía hoy que a veces el impedimento es la familia, o es el adulto, o es el responsable. Pero más allá de eso, como iglesia no tenemos que descuidar nosotros ese trabajo y hacerlo. O sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Por eso me parece importante cuidar ese detalle, o sea, cuidarlo siempre, pero más que nunca en este momento. Y buscando, porque yo sabía que desde la coordinación del Plan Nacional se había enviado a las escuelas, a las asociaciones de escuela bíblica, ¿no? Que habla mucho del plan, ¿no? Que invita a la Iglesia en este periodo 2021 a poner la mirada en los niños. Retoma el texto de Mateo 28, 19, 20 y trabaja los principios de la educación cristiana, y la verdad que nos parecieron importantes, ¿no? Porque dice que el objetivo de la educación cristiana es aprender a vivir como Cristo vivió, y no incluye solo contenidos, o sea, no que sepan algo, sino que vivan en relación con Dios. Se da durante toda la vida del creyente, no finaliza en la escuela bíblica, por eso seguimos aprendiendo la palabra, pero cuando el niño es pequeño es un terreno muy fértil. Cuando tenemos escuela bíblica no alcanzamos solo a los niños de la congregación, sino que también de nuestros colegios y barrios. ¿Cuántos niños tenemos que no son de la congregación y compartimos la palabra con ellos y con su familia?
La educación cristiana es responsabilidad primera de los padres, padrinos y familia, pero las escuelas bíblicas fueron creadas por las iglesias para acompañar y fortalecer esa educación, o sea que esa es nuestra tarea. O sea, la tarea que nosotros tenemos es acompañar y fortalecer. El otro la puede tomar o no, pero nuestra tarea es esa, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos, no? Están basados en las promesas que los padres hicieron en el bautismo. Vieron que esa partecita, ¿no?, que se dice, ¿no? Yo los exhorto a que con diligencia y fidelidad les enseñen los 10 mandamientos, el credo del Padre Nuestro, ¿sí? Y que según vayan creciendo les pongamos las escrituras en sus manos y los acompañemos a la casa de Dios. Bueno, ahí me quedó el posible, el imposible, el posible arriba, pero ¿cuáles serían los temas a tocar, no? Los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, las Sagradas Escrituras y la Iglesia, que nos puede dar a nosotros como un recorrido temático, como una planificación, ¿sí? Y el trabajo es arduo, pero no tenemos que cansarnos, ¿no? Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y yo creo que nosotros no nos damos por vencidos porque por eso justamente estamos en este momento, un sábado a la noche, sentados, estudiando, o ayer a la noche sentados, aprendiendo, ¿no? Y vamos creciendo y seguramente habrá frutos. Es como una propuesta que estamos haciendo, que si no tenemos por ahí una planificación temática, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque todo lo que nosotros podamos planificar y prever nos aliviana el trabajo. Vieron que cuando uno está organizado y definido, después tiene que hacer. Entonces, si yo tengo una planificación de lo que quiero trabajar en la escuela bíblica, en mi congregación, después me aboco al hacer, ¿no? Pero no tengo que estar, no me pierdo, y también en este buscar, a veces nos perdemos el foco o perdemos el objetivo. Por eso esa propuesta del Plan Nacional de hacer una organización temática, una planificación, creo que es una buena propuesta, como también la de juntarnos y tener nuestro banco de recursos de clases. Ustedes habrán visto que armar la clase no es de un día para el otro, pero si podemos organizarnos para tener algunas clases e irlas compartiendo, podemos tener nuestro banco de recursos de clases, ¿sí? Esto es como que lo ponemos sobre la mesa. Estaba como fuera de temática, pero nos pareció importante, no fuera de temática, fuera de temática de la que nos habían pedido, pero nos pareció importante hablar de la planificación, porque yo cuando voy a dar una clase en la escuela, tengo una planificación. O sea, y esa planificación hace que un aprendizaje se encastre con el otro y vamos generando aprendizajes significativos. Bueno, yo creo que es importante que como escuela bíblica también tengamos nuestras planificaciones, porque aparte de ordenarnos, nos va a servir para enfocarnos y para trabajar de una manera más aliviada también, porque es como que tenemos ya el panorama por delante aclarado. Bueno, esto sería lo que nosotros preparamos. Dejamos el micrófono abierto. Quería comentar de esto, de trabajar con el otro en equipo, con el otro docente, con el otro maestro, y con el pastor que nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a decir, no, miren, acá se están equivocando, vamos por acá. Hacer ese trabajo en conjunto, en equipo, y que sea una planificación flexible, que esté contextualizado a nuestra realidad, nuestra escuela bíblica, nuestro lugar donde nosotros estamos trabajando. Así que bueno, ese sería el aporte que tenemos para hacer. ¿Están ahí o se han ido y no? Porque no veíamos mucho. Estamos.
Hola, de- ¿puedo aportar algo? Esto. Como experiencia, cuando empecé en 14 años de escuela bíblica, como maestra siempre y como ayudante en un principio, siempre, por ahí para las que son más jovencitas o que recién están empezando, la pregunta era, ¿y qué agarro para hacer una clase? ¿Qué busco? ¿Dónde lo busco? ¿Qué bibliografías tiene la iglesia para darme para que yo pueda sacar las clases y adaptarlas? Bueno, eso es importante porque hay material, que ustedes mencionaron recién de un plan también, que hay en la Yela, que es muy lindo, por ejemplo, que hemos trabajado, y lo he trabajado, y te da esa seguridad, como dije recién en un mensaje, que estás haciendo bien las cosas y que estás enfocada en lo correcto, y no todas podemos estar elaborando una buena clase de escuela bíblica, porque no nos consideramos lo suficientemente preparadas, o porque no podemos, no nos dan los tiempos a veces. Entonces estos planes que hemos tenido en mano han sido de muchísima utilidad. Los hemos incorporado en una biblioteca que hemos tenido en su momento acá en la iglesia. Y fue de mucha utilidad para chicas que trabajaron conmigo y se sintieron muy bien, muy seguras, y venían con ganas a dar la clase porque sabían que estaban haciendo bien las cosas. Justamente también estos días que nos hemos reunido con Sandra comentábamos eso, que por ahí cuando uno inicia, que no sabe bien cómo, sí, se equivoca, bueno, entonces poder preguntarle a otro, ¿qué te parece? Yo le decía, cuando yo empecé también tenía 15 años, cuando yo empecé a dar clase de escuela bíblica, y que tenía una compañera, que teníamos las dos como la misma edad. Y bueno, empezamos y armamos una clase hermosa, todo, pero armamos con un rompecabezas la actividad, que tenía tantos cortes que ni nosotras lo podíamos terminar armando, que nos acordamos hasta el día de hoy, que no lo podíamos armar ni nosotras, pero bueno, no sabíamos, no sabíamos, y bueno, ahí nos aprendimos y no nos olvidamos nunca más. Pero bueno, eso también, por ahí al momento después de que terminamos la clase, cuando nos reunimos de nuevo con nuestros otros compañeros de escuela bíblica o con el pastor, anotar también cómo me sentí, qué me pasó, me resultó, yo me esperaba esto, hacer como una autoevaluación, no para compartir con nadie, sino para uno mismo, decir, bueno, me pasó esto, la verdad que me equivoqué, me armé un rompecabezas que ni yo podía armar. Entonces esas cosas por ahí dejarlas escritas también, que nos va a ayudar a la memoria, y hacemos una narración pedagógica, si se quiere, entonces vamos a tener esa ayuda a memoria, si bueno, si esto me resultó, esto no, y vamos a ir encontrando nuestro propio camino como maestro también. Muchas gracias, Patricia, por el aporte, porque eso es cierto, por ahí uno no puede, no tiene el tiempo, no sabe, entonces hay recursos que, como decíamos hoy, no es que esté mal usarlo, no. Paula Karst. Paula Karst, ¿de dónde es? Silvia, ¿vos levantaste la mano? Sí, quería hacer un comentario, ¿no? Y eso también de que muchas veces uno está, se considera bastante preparado, ya listo para ir a dar la clase, comienza la clase, todo bien organizadito y todo, pero muchas veces los chicos salen con cuestiones que no tienen, viste que ellos se disparan por ahí. Eso también tiene que uno saber aprovecharlo para volverlos al tema, y cuando uno no conoce o no sabe, reconocer ante ellos también que uno eso no lo sabe, que uno necesita también aprender, y que nosotros como maestros necesitamos ser enseñados por esa palabra, y necesitamos la ayuda de los pastores o de las personas que están más capacitadas para que nos guíen y nos orienten, y nosotros así poderles sacar las dudas, pero no responderle para dejarlos tranquilos, sino siempre decirle, mira, yo esto no lo vamos a averiguar y lo aprendemos juntos. Gracias, Silvia. Yo también
Sí, quería comentar algo, de que por ahí me pasó cuando yo era maestro, de que por ahí los chicos, yo tenía los preconfirmandos, ya por ahí una edad avanzada, y donde por ahí surgen preguntas que a uno lo dejan boca abierta, si se quiere. Por ahí ser sinceros y, no sé, digo a modo de sugerencia y decir, bueno, no la sé a esa respuesta, a esa pregunta, pero bueno, te prometo, o voy a tratar de averiguarlo, lo voy a ver con el pastor y la próxima te respondo. Creo que por ahí, en ese sentido también, a modo de comentario, ¿no es cierto? No sé si les pasó alguna vez, pero ser sinceros y bueno, y no creer que sabemos todo, somos maestros, somos humanos, y bueno, no vamos a saber todo. Y un poco también en el tema de la planificación, que por ahí también es interesante. Si bien está excelente planificar y como decían, ayuda a enfocarte, ayuda a tener todo organizado, por ahí también, y creo que eso lo hace la experiencia, hay momentos, creo yo, en la clase en donde uno tiene que improvisar, si se quiere, porque puede surgir algo durante la clase en donde los chicos te lleven para otro lado, y bueno, vas para ese lado, pero que no sea una improvisación de que se torne algo diario, ¿no es cierto? Sino, como bien decían, la planificación que esté de antemano, pero que sí tengamos en cuenta que pueden surgir esas improvisaciones que, bueno, que surjan por los chicos, que donde por ahí te planteen, profe, ¿qué tal si vamos afuera a dar esta clase? Está re lindo el día, y bueno, y vos habías realizado una clase de interior, si se quiere, y bueno, te podés adaptar, obviamente no dejando el mensaje, no desvirtuando el mensaje, ni mucho menos, sino adaptando esos recursos que ustedes mencionaban, y yo creo que esa improvisación se va haciendo, ¿no? O sea, por ahí en ese sentido no es algo que se hace de un día para el otro, y creo que eso te lo dan las clases, así que animo por ahí más que nada las que recién empiezan a que se animen a dar clases. Creo que vi varias chicas jóvenes acá que hay, que seguramente recién empiezan con clases de escuelita, y hoy, volviendo a la pregunta de que hizo Paula hoy, si se les nacía o se hacía, yo, bueno, coincido también que un poco de los dos, un NH hace, se nace y se hace, entonces, bueno, siempre con la ayuda obviamente de Dios y del Espíritu Santo, que va a poner las palabras correctas y justas, yo creo que es posible. Así que bueno, en ese sentido las animo. Y solamente una pregunta quería hacerle, Paula, Sandra, por ahí más que nada los tiempos de clase, no sé si lo mencionaron o no, qué tiempo, no sé qué tiempo están teniendo ustedes escuelitas, si 1 hora, 40 minutos de clase o de lo que fuere, pero por ahí si nos podrían dar alguna sugerencia de cuánto podría durar la parte inicial, la parte principal y el cierre, más o menos como para tener referencia. Gracias. La parte inicial, por general, la parte es breve, porque es la parte donde yo hago el planteo de inicio, ¿no? La parte que más ocupa es la parte del desarrollo, y el cierre también. No debería extenderse tanto. Respecto a cómo se organiza, y eso va a depender de cómo se organiza la escuela bíblica. Hay escuelas bíblicas que empiezan con una devoción general, y después se van a la clase y después se juega. Entonces yo tengo que adecuar mi clase a ese tiempo. A veces también pasa que divido la clase en dos, ¿no? Entonces, yo no soy muy partidaria de eso porque a veces no tengo los mismos alumnos, o se pierde, o te faltan a la segunda clase. Bueno, depende de la regularidad que se tenga, ¿no? Es muy diferente a una clase de aula en la escuela con respecto a los tiempos, porque hay otros tiempos también en la escuela, y es como un enganchado. Yo tengo matemática los lunes, los martes, los miércoles, o lengua, en ese tema el contenido se maneja desde otro lugar. En la clase de escuela bíblica tiene otra impronta, ¿no? Y yo retomo lo que dijo Pablo hoy del material envasado. Muchas veces usamos, muchas veces. Hay material envasado, yo digo envasado, que es el estandarizado, que está bueno, que está bien hecho, que es serio, pero siempre hay que revisar, siempre hay que ver el enfoque que tiene, y eso uno lo tiene, o sea, porque uno se va preparando, y no usarlo ciegamente, ¿no? Siempre va a ser mejor prepararla a la clase, lógicamente, pero hoy Patricia también dijo, lleva su tiempo de elaboración, de preparación,
Pero la iglesia, nuestra iglesia, tiene personas muy, muy capacitadas, muy preparadas, muy creativas, que por ahí yo no sé si no sería algo a considerar en algún momento, alguna preparación de material o una planificación, ¿sí? Que sirva, ¿no?, para todos, que aunque después cada uno lo contextualice, y de ayuda también, porque hoy, por ejemplo, tenemos congregaciones que están sin pastor, que también necesitan de acompañamiento, y ya tener el material o una línea de trabajo ayuda mucho. Sí, también tenemos nuestros pastores que están dispuestos siempre, ¿no?, a acompañar las escuelas bíblicas. Yo creo que la escuela bíblica es el corazón de las congregaciones, pero bueno, porque es me parece a mí, es mi opinión, ¿no? No sé qué opinan los demás, pero creo que organizar el trabajo allana muchísimo el camino, allana muchísimo. Cuando ya la congregación tiene definido, la escuela bíblica tiene definido su temática a trabajar, por eso creo que era la invitación del Plan Nacional en su momento de trabajar 2021, ¿no?, en una programación, en una planificación, creo que apuntaba a eso también. Bueno, había pedido la palabra, Cris, porque justo Sandra comentó esto de material, ¿no? Y desde Almever nosotros lo tenemos acá con nosotros ahora en el circuito, y otra vez en el distrito, el pastor Cristian Sepp, que le está haciendo una revisión, o está haciendo... Pastor Cristian, por favor. Abra su micrófono, abre tu boca y habla. Ahí está. Gracias, Sandra. Primero, gracias, Cristian, por decir caras nuevas y jóvenes, gracias. Estamos sumándonos a dar clases de escuela bíblica y animándonos a eso, gracias por eso. Hace un par de años ya se ha trabajado desde Almever. No quería decir esto, quería decir otra cosa, pero bueno, ya que lo trajeron. La señorita o señora, por las dudas vamos a decirlo así, Verónica Sturz, trabajó unas clases para los 3 niveles de la creación. Comparto que ya hay 2 niveles que ya están listos, con la edición completa me queda un nivel nomás que estoy trabajando en organizar el material para que esté todo junto nomás, así que vamos a ver si prontito puede salir. Obviamente esto sería un material envasado, como lo plantearon hoy, pero totalmente adaptable a cada uno a su realidad, ¿no? Esto se ha dilatado en el tiempo, a veces por tiempos y demás, ha pasado tiempo, pero ya queda poquito para terminarlo, y creo que hay manos y mentes muy buenas y maravillosas en el distrito que pueden abocarse a esa tarea de preparar materiales simples, ¿no?, y sencillos para después adaptarlo. Y lo que ahora sí quería decir era, ustedes como maestras de escuela bíblica, no le tengan miedo a hablar sencillo y a hablar claro, porque los chicos van a necesitar eso. Y muchas veces nosotros como maestros, como pastores también, me incluyo, ¿no?, terminamos enseñando o preparando todo para la cabeza, ¿no? O sea, en compartir saberes para la cabeza. Pero como hoy bien Paula y Sandra lo dijeron desde el comienzo, estamos compartiendo una palabra que es viva y que es eficaz y que genera fe en las personas, ¿no? Entonces, más allá de pensar en la cabeza para darle saberes, apuntemos al corazón para alimentar esa fe, ¿sí? Y esa fe va a ser lo que a los chicos los va a llevar por ese camino y van a poder encontrarse con su Señor, con su Salvador, con Jesús. Ustedes van a ir tomando a ese niño de la mano en ese camino, que es un aprendizaje maravilloso, para encontrarse al Mesías y al Salvador, ¿no? Creo que como iglesia también, ¿no?, muchas veces nos abocamos a
preparar personas, a capacitar personas, a enseñar cosas para la cabeza, en vez de vivir la fe que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? Y lo pensamos tanto y lo razonamos tanto y le damos tanta bolilla a nuestra cabeza que nos quedamos a mitad de camino. Porque por ese miedo, por ese temor a equivocarme, por ese miedo o ese temor a decir algo simple, algo sencillo, pero que para el niño va a ser fundamental porque es encontrarse cada sábado o cada momento de escuela bíblica nada más ni nada menos que con su Señor y Salvador. Entonces, animarse a plantear ese trabajo, a trabajar en equipo y a sentarse con la palabra, ¿no? Esa palabra maravillosa que va a ser fuente primordial para ese niño y para ustedes también, ¿no? Así que hablemos sencillo y hablemos al corazón. Dejemos por ahí a veces tantos conceptos y tantas cosas que apuntan solamente a la cabeza, para que ese niño pueda caminar, como el mismo Plan Nacional lo dice, ¿no? A vivir esa fe sincera, honesta, y vivir como Cristo nos invita a vivir, ¿no? Eso quería decir, también lo tenía hoy anotado, que no tenemos que hacer necesariamente un show, que sea algo que sea súper atractivo y súper... no es un show, esto no es un show, que estamos ni la super clase ni nada, sino que lo vamos con sencillez. Y bueno, siempre digo eso, porque en los años que uno tiene ya de trayectoria en las escuelas y en las escuelas bíblicas, los niños siempre nos sorprenden porque nos dejan con la boca abierta. Otra de las cosas que quería comentar con respecto a los tiempos, ¿no? Y acá el pastor Cristian también habló un poquito ahí, no tocó específicamente el tema, pero dijo él cada sábado. Uno en la escuela secular, por así decirlo, son 4 horas diarias, con distintos maestros, con distintos profesores, con distintas materias, pero son 4 horas, más las horas que tienen de tareas o de estudios o algo por el estilo. Nosotros acá no estamos enseñando matemáticas, ciencias exactas, estamos enseñando eso, el camino a la salvación, el encuentro con ese Salvador, el conectarnos o el sentir ese, por decirlo de alguna manera, bien interpretado el sentir de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y es 1 hora y media por lo general, o 2 horas que hay, una vez a la semana. Los chicos por ahí faltan, no son concurrentes asiduos a veces a la escuela bíblica, entonces uno tiene que saber exprimir y sacarle el jugo a esa clase, para que él lo recuerde, para que él lo tenga presente y lo pueda contar en su casa, para que esa palabra viaje también a los amigos, a la escuela. No, yo quiero ir a la escuela bíblica el sábado porque necesito, porque quiero, porque me encuentro con otros amigos. Pero también Jesús está ahí, y Jesús viene conmigo, y yo estoy acompañado. Entonces 1 hora y media entre el juego, entre la devoción, entre el canto, por ahí una merienda. ¿Cuánto tiempo de clase tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos para sembrar esa semilla? Por eso es importante que sepamos aprovechar bien el tiempo con ellos. No quiero decir con esto que no lo hagamos, pero muchas veces estamos más pendientes de que, eso es lo que decía el pastor, ¿no? De que aprendan con la cabeza, pero que tenemos ese texto bíblico tan maravilloso, que la palabra es por el oír, pero que no entre y salga, sino que venga acá al corazón, ¿no? Aunque sea Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús está con vos, pero esto que entra por acá, quede acá, para que el Espíritu Santo obre en ellos. Así es. Antes de terminar, quiero agradecerles la invitación, porque ha sido muy lindo
también los encuentros con Paula. Ahí está Paula, porque vieron que yo me encontraba con Paula en el trabajo y demás, y uno por ahí iba y venía y no se tomaba tiempo. Y esto nos ha permitido juntarnos a charlar también, y a preparar y a hablar desde este lugar de este tema. Así que he sido una privilegiada. Muchísimas gracias. Sí, también agradecer. Es cierto lo que decía Sandra. Cuando a mí me pasaron la invitación, parecía como que bueno, que teníamos tiempo, y con Sandra nos cruzábamos la ruta, porque yo trabajaba en San Salvador y Sandra trabajaba en Villaguay, nos cruzábamos, nos hacíamos señas de luz y seguíamos. Y después, bueno, surgió esto de que Sandra, yo dije, bueno, la voy a ver un día de esto, conversamos, y pasó el tiempo, y Sandra se mudó de San Salvador, y bueno, entonces tuvimos estos encuentros así virtuales, pero es cierto, la verdad que muy contenta, muy contenta. Muchas gracias. Y espero que les haya servido todo esto que nosotros estuvimos conversando. Sí, hablábamos con Paula que el preparar una clase y que lleva su tiempo, que inclusive se puede, o sea, uno se junta con otro, trabaja, ahora que tenemos esta modalidad virtual, por ahí si surge la propuesta, bueno, vamos a preparar una clase, nos juntamos, la preparamos, si se necesita ayuda. Creo que hay que aprovechar estos recursos que hemos descubierto más de firme ahora por esto de la pandemia, pero no es imposible, ¿no? Como yo puse hoy, no es imposible. ¿Lleva tiempo? Sí. Pero hay que ser simple también. ¿Estudiar el texto? Sí. ¿Tener idea de lo que voy a hablar? Por supuesto que sí, porque no puedo ir a decir cualquier cosa. Pero como decía el pastor Cristian, trabajar con todos los sentidos, pensar que nosotros no estamos trabajando solos, que Dios está trabajando con nosotros, que estamos llevando ese niño a Cristo, ¿sí? al encuentro con Dios, al encuentro con Cristo. Entonces trabajar desde ese lugar. Y como yo lo voy a repetir hasta el cansancio, crecer nosotros, depender nosotros de la palabra, porque no vamos a poder dar algo que nosotros no hemos recibido. Bueno, muchas gracias Sandra, muchas gracias Paula por este día, por esta capacitación, la verdad creo que fue muy linda, muy edificante para todos. Hay unos mensajes, maravilloso, gracias. Ajá. Bueno, creo que de parte de todos los que estamos presentes, gracias de corazón por tan linda charla, un momento, la verdad, de gran crecimiento. Después seguramente se podrá compartir el Power, si nos dan la autorización. Seguramente lo vamos a poder compartir ahí en el grupo de Almever. Sí, sí. Bien, perfecto. Y por ahí si alguien no pudo anotar algo o lo que fuere, lo puede sacar de ahí. Y alguien que quiera hacer preguntas o hacer consultas, Ajá. es el momento de bombardearlas a las chicas, si no ya después se van. Mientras alguien va pensando alguna pregunta, les quería comentar que después ayer yo me crucé a la casa de mi mamá, estábamos conversando de cómo se relacionaba esto del catecismo con las historias bíblicas, que también se fue mencionado ayer. Entonces me decía, me parece que por ahí en una caja hay un libro en alemán que se llama Bibelgeschichten. Ella me lo anotó, yo tenía el papelito por acá, bueno, pero ahora me acordé. Que relaciona las historias bíblicas con el catecismo. Es un libro que está en alemán. Digo, bueno, yo hoy no lo voy a buscar porque de ayer a hoy era como que no, pero en algún momento estaría bueno por ahí buscarlo, ver, y bueno, por ahí hay gente que puede traducir o lo puede, que es un buen material, me parece. Era de mi papá, no sé, está por ahí guardado, pero ya lo buscaremos. Bien, si alguien no hay ninguna pregunta, ninguna consulta o algo así. Seguimos con el orden entonces. Cristian, ¿quién sigue ahora? Le tocaba al pastor Mario con la oración de cierre.
Sí, pero no tenemos a Vero primero para cantar una canción. ¿O después? Iba a cantar al final para despedirnos, pero bueno, la cantamos, Dale. la cantamos ahora. Como diga el pastor Mario. No sé, Mario, usted decide. Usted tiene el botón de decidir. Primero voy a activar el audio y ruego que Dios nos guíe para que no se corte, porque se cortó como 3 veces acá el Wi-Fi, o 4. Y es todo un tema esto, así que ruego que durante la oración después no se corte, ¿sí? Así que bueno, hacemos el lugar para el canto primeramente y después finalmente hacemos la oración. Pero usted nos guía. Vamos a cantar la canción 80. Parece que el internet no está bien en todos lados. Con Cristo Jesús andando y es siempre conmigo. Con Cristo Jesús seguro estoy, me ama, me cuidará. Saltaré, saltará, gloria es. Con Cristo Jesús andando y es siempre conmigo. Con Cristo Jesús seguro estoy, me ama, me cuidará. Saltará, es un poco, saltará, gloria es. Gloria es. Les hago una consulta porque el audio de la canción que cantó Verónica acá llegó muy interrumpido. No quisiera que la oración esté tan interrumpida por algún problema local en el Wi-Fi. Por eso pregunto, ¿me están escuchando bien? Sí, por acá sí. Sí. Perfecto. Entonces, compartimos un espacio de oración para finalizar y damos gracias a Dios por esta gran bendición de haber compartido esto que durante tanto tiempo estuvimos preparando y con tanta expectativa quisimos compartir y ofrecer con toda la iglesia también. Nos vamos a unir en esta oración entonces. Gracias te damos, buen Dios, por habernos guiado tanto ayer como hoy, en esta capacitación para la cual nos hemos preparado también espiritualmente, y gracias te damos por esta oportunidad que le das no solo a las maestras, sino a toda la iglesia, para capacitarse, formarse y también fortalecerse espiritualmente. Gracias por el desafío de la enseñanza, no solo para los niños, sino para los adultos en el ministerio de la iglesia. Rogamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando ahora y siempre, y especialmente a quienes enseñan tu palabra a los más pequeños, como tu palabra lo indica, los orientes, los fortalezcas y también los capacites para el crecimiento de tu reino. Gracias por las personas que han participado, tanto anoche como ahora, y especialmente por quienes han desarrollado estos temas, al pastor que compartió anoche, Adrián Correnti, y también a nuestras queridas hermanas que hoy lo han compartido con nosotros. Bendice sus vidas y acompáñalas también en todo su ministerio. Guíanos para poner en práctica ahora esta enseñanza, esta palabra que ha sido sembrada, en la convicción de que no volverá vacía, sino que dará un rico fruto, no solo en nuestros corazones, sino en nuestra mente, para aplicarla todos los días. También por cada una de nuestras congregaciones oramos, pedimos, y especialmente queremos pedir por todas las familias,
que deben ser siempre un motor y un estímulo para los más pequeños en el conocimiento de tu palabra, para que también ellos la puedan recibir y compartir con los demás. Por la familia como institución, por los matrimonios, por los niños y todas estas familias que integran nuestras congregaciones, pedimos también en esta noche. Gracias te damos y también nos despedimos en la convicción de que nos has guiado y nos guiarás de acuerdo a tu santa voluntad. Especialmente ahora, con la oración modelo que tú nos has traído en los evangelios, vamos a finalizar nuestra reunión y oramos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Mario, por la oración. Gracias. Creo que hay algunos avisos parroquiales. A ver si me ayudan las chicas. Creo que hay certificados que se van a entregar seguramente de manera virtual. Las personas que se estuvieron inscribiendo, no sé si todos llegaron a inscribirse, después podemos pasar el link nuevamente para que se inscriban y bueno, de ahí sacar para hacer los datos. La tenemos encargada Moni. Hola, Moni. ¿cómo va? No los había saludado todavía. Sí, justamente recién le comentaba a Mami, le digo, bueno, yo les iba a avisar por el grupo de igual manera, que no se preocupen y que en el transcurso de la semana yo les voy a estar haciendo llegar los certificados a cada uno de ustedes, y lo que sí les voy a pedir, por favor, que los que no se hayan inscrito no pasa nada igual, porque más que nada es una formalidad como para nosotros tener un registro dentro del grupo coordinador, ¿sí? Por el formulario de inscripción no se hagan problema, porque yo de igual manera o tengo el contacto de WhatsApp de ustedes, o tengo el contacto de los grupos, de los mail, o en general puedo llegar a conseguir el contacto, pero lo que sí les voy a pedir que por ahí, dentro de las pantallitas veíamos que había 2 o 3 personas conectadas en el mismo móvil o en el mismo dispositivo, que bueno, que nos avisen. Yo igual después voy a pasar una lista de los asistentes y que me digan si falta alguien. Nada más eso. Bien, perfecto, gracias Moni. De vuelta le vuelvo a repetir, por ahí si quieren después compartir el link, mañana se va a estar pasando. Esto estuvo grabado, se va a subir al canal de YouTube, así que por ahí seguramente hay muchas maestras y maestros que por ahí querían participar y bueno, la van a poder ver. Lo que sí, Vero, te pido disculpas porque me acordé tarde, tu juego no lo grabé a lo primero, así que bueno, de última después lo podemos pasar, podemos pasar porque estaba bueno el juego. Es un lindo recurso también, hablando de todos los recursos y demás, que se podría compartir, así que seguramente lo vamos. Pagaremos derecho de autora, pero bueno, lo vamos a estar compartiendo. Bueno, de parte del grupo coordinador del MEVER, desde ya muchas gracias. Bueno, al pastor Adrián, obviamente, a las chicas, Sandra, Paula, por el hermoso trabajo que hicieron, que están haciendo, y a todos, a todas, que se conectaron, como dijeron hoy, hay que conectarse un sábado a las 7, 8 de la noche, cada una con sus obligaciones, con sus familias, con sus cosas, y bueno, están acá, eso dice mucho. Así que de corazón, gracias por conectarse, y bueno, a seguir trabajando para el Señor, con los niños, que es algo tan lindo, tan hermoso. Y bueno, creo que nada más, no sé si me olvido de algo, chicas, Vero, Silvia, Moni, Pastor, Miriam, si tienen algo más para decir, de mi parte, gracias de corazón. Yo prontamente estaré escribiendo a solicitar material para armar el boletín, con la ayuda de todos ustedes, ¿sí? Así que bueno, prontamente nos estaremos conectando. Bueno. Muy bien, entonces muchísimas gracias a las chicas talleristas, ¿no? A nuestras capacitadoras, la diaconisa Sandra Doche, la profesora Paula Ingrid Kars, y mañana van a estar
recibiendo sus presentes, tanto el pastor como las diaconisas, de parte de todos los maestros de escuela. Es sorpresa, ¿ah? Tienen del que distrito. compartir. Es sorpresa. Así que es solamente un presente con todo el corazón y con mucho amor para ustedes, porque uno sabe todo el trabajo que tienen y la disposición y la buena voluntad de haber preparado esto tan lindo para nosotros. Así que es un detalle de todos los maestros del distrito para ustedes. Y bueno, la verdad. Ya vamos a ir preparando algún otro tema para charlar después con todos los chicos. Muchísimas gracias por todo, que Dios los acompañe, disfruten en familia el fin de semana, Dios los bendiga. Buen descanso. Nos despedimos con una foto, ahí saludando a todos. 1, 2, 3, va. Muy bien. Gracias. Chau, chau. Seguimos haciendo silencio en las fotos, Chau, chau. Chau, chau, bendiciones. Buen descanso. Chau, chau. Chau.